Capítulo 15. Fármacos para la hiperlipemia. Aspectos generales. Los lípidos son moléculas necesarias para la vida humana. El colesterol y los fosfolípidos son componentes esenciales de las membranas celulares y el colesterol es el precursor de compuestos esteroides que desempeñan funciones fisiológicas vitales. Los triglicéridos, que están constituidos por 3 ácidos grasos y glicerol, son oxidados para generar la energía necesaria para la contracción muscular y para las reacciones metabólicas. A pesar de las funciones esenciales que desempeñan estos y otros lípidos, el incremento de las concentraciones sanguíneas del colesterol y de los triglicéridos puede dar lugar a coronariopatía y a otras enfermedades. Hiperlipemia e hiperlipoproteinemia son términos generales que se refieren respectivamente al incremento de las concentraciones de los lípidos y de las lipoproteínas en la sangre, mientras que los términos hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia se refieren a la elevación de las concentraciones del colesterol y de los triglicéridos respectivamente. La hipercolesterolemia contribuye al desarrollo de la aterosclerosis, la coronariopatía y otras enfermedades vasculares ateroscleróticas. La hipertrigliceridemia puede dar lugar a pancreatitis, pero el papel que desempeña en la aterosclerosis y en la cardiopatía es incierto. En ensayos clínicos con medicamentos que reducen las concentraciones séricas de los triglicéridos, no se ha podido demostrar de manera concluyente la disminución de las complicaciones cardiovasculares ni de la mortalidad. Dado que la cardiopatía coronaria es una de las causas principales de muerte prematura en los países desarrollados, es importante eliminar los factores de riesgos modificables que contribuyen a este problema. Aparte de la hiperlipemia, dichos factores son la hipertensión arterial, el tabaquismo y la disminución de las concentraciones del colesterol asociado a las lipoproteínas de densidad alta, HDL menor a 40 mg por decilitro. Los factores de riesgo no modificables son el sexo masculino, los antecedentes familiares de cardiopatía coronaria prematura, en familiares de sexo masculino menores de 55 años de edad o en familiares de sexo femenino menores de 65 años de edad, y el envejecimiento en los varones a partir de los 45 años y en las mujeres a partir de los 55 años de edad. La diabetes mellitus y otras formas de enfermedad vascular aterosclerótica, aneurisma aórtico y la arteriopatía carotidia son considerados equivalentes de riesgo respecto a la cardiopatía coronaria a la hora de determinar los objetivos del tratamiento de la hiperlipemia. Las personas que sufren estos problemas parecen presentar el mismo riesgo de aparición futura de la cardiopatía coronaria que aquellas que ya sufren una cardiopatía coronaria, por ejemplo, angina de pecho o infarto miocárdico. Las mujeres muestran un riesgo bajo de cardiopatía hasta que desarrollan la menopausia, y ello puede ser debido al efecto favorable de los estrógenos sobre las concentraciones séricas de las lipoproteínas y también a la producción de la apolipoproteína A1. Los estrógenos también pueden producir efectos beneficiosos sobre la microcirculación y el metabolismo energético. Tras la valoración del metabolismo de las lipoproteínas y de las causas y los tipos de la hiperlipoproteinemia, en este capítulo se aborda cómo las modificaciones del estilo de vida y los tratamientos medicamentosos pueden reducir la incidencia de enfermedades coronarias y la mortalidad asociada. La metaanálisis efectuados sobre ensayos clínicos indican que la mortalidad por cardiopatía coronaria disminuye en un 15% por cada reducción del 10% en la cifra del colesterol sérico. Lipoproteínas y transporte de los lípidos. Dado que los lípidos son insolubles en el agua del plasma, son transportados en la sangre en forma de lipoproteínas, que presentan una zona central constituida por lípidos hidrofóbicos que repelen el agua y una cubierta de proteínas y fosfolípidos hidrofílicos que atraen el agua. Las lipoproteínas se clasifican en función de su densidad de flotación y pueden ser lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de alta densidad, HDL, lipoproteínas de baja densidad, LDL, lipoproteínas de densidad intermedia, IDL.
Cada clase de lipoproteína se diferencia por su composición en apoproteínas y lípidos, así como también en relación con el papel específico que desempeñan en el transporte de los lípidos. La composición y el metabolismo de las lipoproteínas se ilustran en el cuadro 15.1. Kilomicrones. Los kilomicrones transportan los lípidos de los alimentos desde el intestino hasta el tejido adiposo y el hígado. Cuando se consumen, colesterol y triglicéridos son emulsificados en el intestino por efecto de los ácidos biliares y de otras secreciones de tipo biliar, y los lípidos emulsificados son combinados con proteínas para formar kilomicrones en la pared intestinal. Tras su secreción hacia la circulación, los kilomicrones aportan triglicéridos al tejido adiposo por efecto de la lipoproteína lipasa, localizada en las células endoteliales vasculares. A través de este proceso, los kilomicrones son convertidos en residuos ricos en colesterol que transportan el colesterol hasta el hígado. Lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteínas de baja densidad. Las LDL se forman en el hígado a partir de los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos y las proteínas, y después son segregadas hacia la circulación. Las VLDL aportan triglicéridos al tejido adiposo, tal como ocurre con los kilomicrones. Durante este proceso, las VLDL son transformadas en IDL y LDL, que contienen un porcentaje mayor de colesterol. Las LDL transportan el colesterol hasta los tejidos periféricos para su incorporación en las membranas celulares y para la producción de esteroles y esteroides. En este proceso, las LDL se unen a receptores LDL específicos localizados en la membrana plasmática de las células y reconocen la apoproteína B100 en la superficie de las moléculas de las LDL. Tras su unión al receptor, las LDL experimentan un proceso de endocitosis y quedan incorporadas en lisosomas para el procesamiento del colesterol y las proteínas. Las LDL también pueden aportar colesterol a los macrófagos en las placas iniciales de ateroma, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la aterosclerosis. En este proceso, los macrófagos se transforman en células espumosas a medida que se rellenan de colesterol oxidado. Lipoproteínas de alta densidad. Las HDL desempeñan diversas funciones en el metabolismo lipídico. En su circulación a través de la sangre intercambian las apoproteínas C y E con las VLDL, facilitando así el aporte de los triglicéridos de las VLDL al tejido adiposo por efecto de la lipoproteína lipasa. Las HDL también actúan en el denominado transporte inverso del colesterol, que parece ser un proceso que se opone al desarrollo de la aterosclerosis. Por otra parte, los constituyentes de las HDL parecen inhibir la coagulación, la agregación plaquetaria y la lesión oxidativa del endotelio vascular. Las HDL son lipoproteínas de pequeño tamaño cuya elevada densidad se debe a su elevada proporción de proteínas respecto a los lípidos. Las partículas iniciales de las HDL se forman en el hígado a partir de la apoproteína A y de los fosfolípidos y tienen una configuración de pequeños discos. En la circulación, las HDL adquieren el colesterol a partir de los tejidos y de los macrófagos en las placas de ateroma por efecto del transportador casete de unión a la adenosina trifosfato. Después el colesterol es esterificado por efecto de la acetiltransferasa lecitilina colesterol y transferido al núcleo central de los HDL. Las HDL aportan ésteres del colesterol al hígado y otros tejidos en un proceso que se denomina transporte inverso del colesterol y que tiene lugar a través de las vías directa e indirecta. En la vía directa, los ésteres del colesterol son atrapados por el hígado y otros tejidos por efecto de los denominados receptores carroñeros como el receptor B1. Después son convertidos en esteroides en las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos, o bien son eliminados a través de la bilis o convertidos en ácidos biliares en el hígado. La vía indirecta implica la transferencia de los ésteres del colesterol a las VLDL o las LDL por efecto de la proteína de la transferencia de los ésteres del colesterol.
La contribución del transporte inverso del colesterol a las cardiopatías coronarias está apoyada por los resultados obtenidos en estudios epidemiológicos que demuestran una relación inversa entre las concentraciones de las HDL y el riesgo de la enfermedad. Sin embargo, las iniciativas para reducir la incidencia de la enfermedad a través del aumento de las concentraciones de las HDL mediante el uso de medicamentos han tenido resultados decepcionantes. Lipoproteína A. La lipoproteína A es una lipoproteína específica similar a la LDL cuya función fisiológica es desconocida. Su aparición está determinada por mecanismos genéticos. Se puede observar en las placas ateroscleróticas de algunas personas y las concentraciones séricas de la lipoproteína A muestran una gran correlación con las coronariopatías según lo determinado en la angiografía. La niacina parece disminuir las concentraciones de la lipoproteína A, lo que no ocurre con otros medicamentos hipolipemiantes. Causas y tipos de hiperlipoproteinemia. La hiperlipoproteinemia se debe a la existencia de factores genéticos o ambientales que incrementan la formación de las lipoproteínas o reducen la eliminación de las lipoproteínas desde la circulación. Estos factores incluyen los efectos en el metabolismo de las lipoproteínas, el consumo alimentario excesivo de lípidos, las alteraciones endocrinas y el uso de medicamentos que alteran la formación o el catabolismo de las lipoproteínas. La tabla 15.1 ofrece información respecto a las características y los tipos de hiperlipoproteinemia. La hiperlipoproteinemia primaria son trastornos relativamente infrecuentes que se asocian a defectos monogénicos, un efecto específico en un único gen. En algunas enfermedades hay un incremento severo de las concentraciones del colesterol asociado a las LDL debido a una deficiencia de los receptores de las LDL o a un defecto en la estructura de la apoproteína B. En este último caso, los receptores de la LDL no reconocen las LDL, de manera que disminuye de manera que muy importante la eliminación de las LDL a partir de la circulación. En otros trastornos hay un incremento importante de las VLDL y de los triglicéridos debido a una deficiencia de la lipoproteína lipasa que impide el aporte de los triglicéridos al tejido adiposo. La mayor parte de los casos de hiperlipoproteinemia no se debe a defectos en un único gen, sino más bien a la influencia de varios genes que predisponen a la aparición de formas leves de hiperlipoproteinemia, especialmente en presencia de un consumo alimentario excesivo de lípidos. Esas formas leves, que se denominan hiperlipoproteinemias poligénicas ambientales, son mucho más frecuentes que las hiperlipoproteinemias primarias y son la causa de la mayor parte de los casos de aterosclerosis acelerada. Las hiperlipoproteinemias secundarias se deben a menudo a la presencia de alcoholismo, diabetes mellitus o uremia, o bien a la utilización de medicamentos como los antagonistas del receptor adrenérgico beta, la isotretinoína, los anticonceptivos orales y los diuréticos tiacídicos, con una frecuencia menor, están relacionadas con el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico y la hepatopatía obstructiva. Directrices para el tratamiento de la hipercolesterolemia. El National Cholesterol Education Program publica periódicamente directrices basadas en la evidencia respecto al tratamiento de las concentraciones sanguíneas elevadas del colesterol y de las enfermedades relacionadas con ello. En la última edición se hace hincapié en la reducción más agresiva del LDL-C en los pacientes de alto riesgo. Las directrices establecen los objetivos respecto al LDL-C y las cifras a partir de las cuales es necesario iniciar las modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento medicamentoso en las personas pertenecientes a distintas categorías de riesgo. En los pacientes de riesgo alto que ya presentan cardiopatías coronarias o equivalentes de riesgo de cardiopatías coronarias, el objetivo principal es de conseguir una concentración del LDL-C inferior a 100 miligramos por decilitro. Para cifras superiores a estas se deben iniciar las modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento medicamentoso. Las directrices incluyen un objetivo opcional del LDL-C inferior a 70 miligramos por decilitro en el caso de los pacientes de riesgo alto, especialmente en los pacientes cuya cifra inicial de LDL-C es inferior a 100 miligramos por decilitro.
Este objetivo opcional está fundamentado en los resultados obtenidos en ensayos clínicos en los que se ha demostrado que los pacientes de riesgo alto muestran un efecto beneficioso por la reducción del LDL-C, con independencia de sus cifras iniciales. En los pacientes de riesgo moderado, personas con un riesgo del 10 al 20% de desarrollar cardiopatía coronaria a los 10 años, las directrices indican un objetivo de LDL-C inferior a 130 miligramos por decilitro, con necesidad de aplicación de modificaciones en el estilo de vida y del inicio del tratamiento medicamentoso por encima de esa cifra. Los objetivos actualizados recomiendan contemplar el tratamiento medicamentoso en los pacientes de riesgo moderado con cifras de LDL-C entre 100 y 130 miligramos por decilitro. En el caso de los pacientes con riesgo bajo de cardiopatía coronaria, riesgo de desarrollo de la cardiopatía coronaria a los 10 años inferior al 10%, se recomienda modificaciones en el estilo de vida y tratamiento farmacológico cuando las cifras del LDL-C son de 160 miligramos por decilitro o superiores. En estos casos, los pacientes se deben intentar reducir los LDL-C mediante modificaciones en el estilo de vida durante 6 meses antes de iniciar el tratamiento medicamentoso. Antes de valorar la posible idoneidad del tratamiento, es necesario excluir las causas secundarias de la hiperlipemia, dado que en estos casos es infrecuente la corrección de las cifras anómalas del colesterol o los triglicéridos mediante el tratamiento apropiado del proceso patológico subyacente o mediante la sustitución por algún otro fármaco de cualquier medicamento causante del problema. Modificaciones en el estilo de vida. Las modificaciones terapéuticas en el estilo de vida son correspondientes a los cambios en la alimentación y el control del peso corporal y el ejercicio físico. Estos cambios son esenciales para el tratamiento de las cifras elevadas del colesterol y los triglicéridos y pueden ser eficaces como medida única en los pacientes con elevaciones pequeñas de los lípidos. El ejercicio físico incrementa la actividad de la lipoproteína lipasa y reduce las concentraciones de los triglicéridos, al tiempo que aumenta las de las HDL. La dieta de los pacientes con hipercolesterolemia deben tener contenido bajo en colesterol, grasas saturadas y calorías. Las grasas saturadas y el colesterol se deben evitar debido a que ambos incrementan de manera independiente el LDL-C, al tiempo que la restricción de las calorías tiene utilidad para que los pacientes alcancen o mantengan un peso corporal ideal. La limitación del consumo alimentario de grasas puede reducir un 25% las cifras de LDL-C. Las directrices recomiendan una dieta que incluya carbohidratos complejos, frutas, verduras y carne magra, con el objetivo de disminuir la concentración del colesterol y los triglicéridos. Es posible una reducción adicional del LDL-C mediante el consumo diario de 2 gramos de esteroles y estanoles de origen vegetal, por ejemplo, sitosterol beta y cistostanol beta, y mediante el consumo diario de 10 a 25 gramos de fibra soluble. El estanol y los ésteres del esterol, fitoesteroles, se encuentran en los aceites vegetales, los frutos secos, las semillas y otros alimentos. Las recomendaciones nutricionales actuales indican que el consumo diario de colesterol debe ser inferior a 200 miligramos y que el consumo calórico procedente de las grasas debe ser inferior al 25-35% del consumo calórico total, de manera que las grasas saturadas representen menos del 7% de las calorías totales. Ello se debe en parte a que las grasas saturadas reducen los receptores hepáticos de las LDL. Los alimentos que contienen aceites vegetales parcialmente hidrogenados deben evitarse debido a que la hidrogenación reduce los isómeros trans de los ácidos grasos e incrementa las concentraciones del LDL-C, disminuyen los del HDL-C, aumentan la inflamación sistémica y disminuyen la disponibilidad de los precursores de los ácidos grasos por parte de las prostaglandinas anticoagulantes. Las modificaciones alimentarias tienen una utilidad especial en las personas con factores de riesgos múltiples o con evidencia angiográfica de coronariopatía. En diversos estudios se han demostrado que las dietas con un contenido bajo en grasas saturadas y en ácidos grasos trans, además de un contenido elevado de ácido linoleico y en ácidos grasos omega 3, ácido linoleico y los ácidos grasos contenidos en los aceites de pescado, mejoran las proporciones entre el LDL-C y el HDL-C.
Estas dietas también pueden revertir la evidencia angiográfica de la aterosclerosis coronaria y pueden disminuir la tasa de mortalidad en los pacientes con cardiopatía coronaria y en personas con hipertrigliceridemia. Los suplementos alimentarios de aceite de pescado que contienen ácidos grasos omega 3 reducen a menudo las concentraciones de los triglicéridos. Se comercializa también una formulación de ácido carboxílico omega 3 con una potencia elevada. Fármacos utilizados frente a la hipercolesterolemia. Los medicamentos más importantes en el tratamiento de la hipercolesterolemia son las estatinas. Hay también otros fármacos que pueden ser añadidos a las estatinas o que pueden ser sustituidos por estas, como las resinas de fijación de los ácidos biliares, la ezetimiba y la niacina. Las tablas 15.3 y 15.4 y 15.5 ponen de manifiesto los efectos y las propiedades farmacocinéticas de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la hipercolesterolemia y la comparan con los efectos y las propiedades de otros fármacos expuestos en este capítulo. Estatinas, inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Entre los inhibidores de la HMG-CoA reductasa están la atorvastatina, la fluvastatina, la lovastatina, la pitavastatina, la pravastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. Lo repito de nuevo. La atorvastatina, la fluvastatina, la lovastatina, la pitavastatina, la pravastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. Lo repito de nuevo. La atorvastatina, la fluvastatina, la lovastatina, la pitavastatina, la pravastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. Son 7. Las estatinas son los medicamentos más eficaces para reducir las concentraciones sanguíneas del colesterol y en diversos ensayos clínicos se ha demostrado que previenen las coronariopatías y reducen la mortalidad. Su perfil de seguridad es relativamente apropiado y su régimen de administración una vez al día facilita el cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes. Química y farmacocinética. Las estatinas están relacionadas estructuralmente con la hidroximetilglutaril CoA, que es el sustrato de la HMG-CoA reductasa. Su biodisponibilidad es relativamente baja debido principalmente al intenso metabolismo que presenta en su primer paso por el hígado. La lovastatina y la simvastatina son profármacos inactivos que deben ser convertidos en metabolitos activos en el hígado, mientras que las demás estatinas son compuestos activos. Todos estos medicamentos, excepto la atorvastatina, presentan semividas relativamente breves. Algunos de los inhibidores de la reductasa son metabolizadas por las enzimas del citocromo P450, CYP. Las estatinas, cuya semivida es menor, se deben consumir por la tarde o la hora de acostarse con el objetivo de conseguir la inhibición de la biosíntesis nocturna del colesterol. La atorvastatina y la rosuvastatina presentan semividas más largas y se pueden tomar en cualquier momento del día. La lovastatina se debe consumir con la cena para facilitar su absorción, mientras que las demás estatinas se pueden tomar sin relación con la comida. La lovastatina y la simvastatina atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden causar alteraciones del sueño en algunos pacientes. Mecanismos y efectos farmacológicos. La HMG-CoA reductasa convierte la HMG-CoA en ácido mevalónico y es la enzima limitante de la biosíntesis del colesterol. A través de la inhibición competitiva de esta enzima, las estatinas reducen la biosíntesis del colesterol por parte del hígado y la cantidad de colesterol disponible para su incorporación en las VLDL. Esta circunstancia da lugar a un incremento compensador en el número de receptores LDL hepáticos, lo que aumenta la captación del LDLC por parte del hígado. En conjunto, estos efectos dan lugar a una reducción sustancial del LDLC. En los pacientes con hipercolesterolemia, las estatinas reducen característicamente las concentraciones del LDLC en un 20 a 60%, al tiempo que incrementan las concentraciones del HDLC en hasta un 10%. Las estatinas también reducen los triglicéridos séricos, pero generalmente no son un tratamiento suficiente de la hipertrigliceridemia. Indicaciones. Las estatinas se utilizan para disminuir las concentraciones sanguíneas del colesterol en las personas con hipercolesterolemia con el objetivo de alcanzar los objetivos recomendados por las guías. Respecto al LDLC,
Las directrices recomiendan utilizar las estatinas con una dosis que permita reducir el 30 a 40% de las concentraciones del LDL-C. Las estatinas muestran potencias distintas respecto a la disminución de las concentraciones del LDL-C. La rosuvastatina es la estatina más potente comercializada en este momento, seguida de la atorvastatina. La atorvastatina y la rosuvastatina también son las estatinas que inducen un efecto mayor sobre las concentraciones de los triglicéridos y pueden tener utilidad en el tratamiento de los pacientes con hiperlipemia mixta. En ensayos clínicos efectuados con inhibidores de la reductasa se ha demostrado que estos medicamentos retrasan la progresión de la aterosclerosis, reducen el riesgo de la cardiopatía coronaria y de otras enfermedades vasculares ateroscleróticas y disminuyen también la tasa de mortalidad por causas cardíacas. En un estudio prospectivo de gran envergadura efectuado sobre más de 4.000 pacientes con cardiopatías coronarias se observó que los pacientes tratados con simvastatina presentaron una disminución de la tasa de mortalidad de la incidencia de infarto miocárdico y de accidente cerebrovascular y de la necesidad de realización de procedimientos de revascularización. Algunos de los efectos beneficiosos causados por las estatinas pueden ser debidos a su capacidad para potenciar la función del endotelio vascular y disminuir la inflamación. En diversos ensayos clínicos también se ha observado que las estatinas pueden inducir un efecto protector frente a la osteoporosis y frente a ciertas formas de cáncer. Efectos adversos. Los efectos adversos en general, las estatinas son bien toleradas, pero pueden causar efectos adversos graves en un pequeño porcentaje de pacientes. Los efectos adversos en un pequeño grupo de pacientes son problemas gastrointestinales como calambres abdominales, estreñimiento, diarrea y pirosis. Con una frecuencia menor, las estatinas causan hepatitis e incremento de las concentraciones séricas de las enzimas hepáticas. El efecto adverso más grave de las estatinas es la rabdomiólisis, que es una forma potencialmente mortal de la toxicidad del músculo esquelético, una forma de miopatía. Solamente desarrolla una miopatía aproximadamente el 0.2% de los pacientes tratados con estatinas y tan solo un pequeño porcentaje de ellos muestran progresión hacia la rabdomiólisis. En este momento se siguen investigando los mecanismos precisos a través de los cuales las estatinas inducen la miopatía. La fase más temprana de la miopatía inducida por las estatinas es la correspondiente a las mialgias, un problema de dolor o debilidad muscular que no se acompaña del incremento de las concentraciones de la creatinina sinasa. Esta fase es reversible mediante la interrupción de la estatina y el problema desaparece a las 2 o 3 semanas. Las mialgias se pueden continuar con un problema de miocitosis o inflamación muscular que cursa con dolor en los músculos. Liberación de la creatinina sinasa muscular hacia el plasma e incremento de las concentraciones plasmáticas de la creatinina sinasa. La miositis puede dar lugar en última instancia a un problema de rabdomiólisis con desintegración de las células musculares y liberación de la mioglobina hacia la circulación. La mioglobina se acumula después de los riñones y causa insuficiencia renal aguda. Las concentraciones de la creatinina sinasa en la rabdomiólisis son a menudo 10 veces superiores a límites de alto de la normalidad y los pacientes con este problema muestran una orina oscura debido a la mioglobinuria. A los pacientes que incrementan una estatina se les debe preguntar por la posible aparición de cualquier signo de sensibilidad dolorosa, dolor o debilidad musculares de carácter poco habitual, difuso o persistente, especialmente si ello se acompaña de malestar, fiebre u orinas oscuras. Los factores que incrementan el riesgo de miopatía asociadas a las estatinas son las dosis elevadas, la edad avanzada, el sexo femenino, la nefropatía y la hepatopatía, el hipotiroidismo y el uso simultáneo de medicamentos que inhiben el metabolismo de las estatinas. Por ejemplo, la dosis mayor de la simvastatina, 80 miligramos, se ha asociado a una incidencia mucho más elevada de miopatía y de rabdomiólisis en comparación con las dosis más bajas, 10 o 20 miligramos. La FDA estadounidense ha recomendado evitar las dosis mayores de la simvastatina y la utilización únicamente de las dosis más bajas en los pacientes que están recibiendo simultáneamente inhibidores del citocromo CYP3A4, amiodarona, verapamilo o diltiazem. El tratamiento con estatinas debe interrumpirse cuando se diagnostica una miopatía o cuando se observa un incremento significativo de las concentraciones de la creatinina sinasa. No existe ningún tratamiento específico frente a la rabdomiólisis.
excepto la interrupción del medicamento y la administración de líquidos para el mantenimiento de la función renal. Se han publicado algunos casos aislados en los que los suplementos de la vitamina D y de la coenzima Q10 pueden prevenir o mejorar la miopatía en pacientes tratados con estatinas, posiblemente debido a que estos compuestos son sintetizados en la misma vía que el colesterol y que su producción puede estar disminuida por efectos de las estatinas. En ensayos clínicos en los que se ha demostrado los efectos beneficiosos cardiovasculares de las estatinas, también se ha observado un incremento del 10 al 25% de la incidencia de diabetes en los pacientes tratados con estos medicamentos. Sin embargo, en un metaanálisis correspondiente a los ensayos clínicos publicados se llegó a la conclusión de que el tratamiento con estatinas puede prevenir hasta 5 infartos miocárdicos por cada nuevo caso de diabetes. En la actualidad se considera que los efectos beneficiosos del tratamiento con estatinas superan el pequeño aumento en el riesgo de diabetes. Interacciones medicamentosas. La atorvastatina, la lovastatina y la simvastatina son metabolizadas por las enzimas del citocromo CYP3A4 y sus concentraciones plasmáticas aumentan de manera importante por efecto de los inhibidores potentes de dichas enzimas, como la eritromicina, el itraconazol, ritonavir. La pitavastatina, la pravastatina y la rosuvastatina son eliminadas en su mayor parte sin modificaciones y sus concentraciones plasmáticas no están aumentadas significativamente por efecto de los inhibidores del citocromo CYP3A4. La fluvastatina es metabolizada por el citocromo CYP12-9 y sus concentraciones plasmáticas pueden aumentar por efecto de los inhibidores de este citocromo, incluyendo algunos antiinflamatorios no esteroides. Las estatinas inhiben el metabolismo de otros medicamentos por efecto de las enzimas de los citocromos P. Por ejemplo, incrementan ligeramente las concentraciones de la warfarina al inhibir el metabolismo de este fármaco. Dado que las estatinas, los derivados del ácido fíbrico y la niacina pueden causar miopatía, el uso combinado de estos medicamentos solo debe tener lugar con una gran prudencia y con administración de la dosis más baja posible. Resinas de fijación de los ácidos biliares. La colestiramina, el colestipol y el colesevelan son resinas de la fijación de ácidos biliares que tienen una eficacia moderada frente a la hipercolesterolemia y un perfil de seguridad excelente. Repito, la colestiramina, el colestipol y el colesevelan, la colestiramina, el colestipol y el colesevelan, repito última vez, la colestiramina, el colestipol y el colesevelan son resinas de fijación de los ácidos biliares que tienen una eficacia moderada frente a la hipercolesterolemia y un perfil de seguridad excelente. Son especialmente útiles en los pacientes que no pueden tolerar otros medicamentos y también en las personas jóvenes que pueden requerir el tratamiento medicamentoso durante muchos años. Química y farmacocinética. Las resinas de fijación de los ácidos biliares son polímeros de alto peso molecular que contienen un ion cloruro que puede ser intercambiado con los ácidos biliares en el intestino. Estas resinas no son absorbidas en el intestino y son eliminadas con las heces. Mecanismos y efectos farmacológicos. Después de que las resinas se unan a los ácidos biliares, el complejo ácido biliar-resina es eliminado. Este efecto interrumpe el ciclo enterohepático de los ácidos biliares y obliga al hígado a sintetizar más ácidos biliares a partir del colesterol. Para obtener más colesterol, el hígado incrementa el número de receptores LDL, lo que disminuye las concentraciones del LDL-C en sangre debido a que aumenta la cantidad de colesterol que es captado por el hígado. Tal como se muestra en la tabla 15.3, estas resinas inducen un efecto relativamente escaso sobre las concentraciones del HDL-C y de los triglicéridos, efectos adversos e interacciones medicamentosas. Las resinas de fijación de los ácidos biliares causan pocos efectos adversos, pueden dar lugar a estreñimiento, retención de las heces y otros problemas gastrointestinales que en su mayor parte pueden ser prevenidos por el consumo de los medicamentos junto con un vaso de agua y manteniendo después un buen consumo de agua a lo largo del día. En ocasiones causan irritación en la zona perianal y una erupción cutánea. En el intestino, la colestiramina y el colesterol pueden unirse a la digoxina, la tiroxina, la warfarina y otros medicamentos. Por esa razón, lo mejor es tomar las resinas 2 horas antes o después de otros medicamentos. Hay una resina nueva, el colesevelan, que no influye en la biodisponibilidad oral de la digoxina, la warfarina ni la lovastatina, de manera que se puede administrar simultáneamente a la mayor parte de estos medicamentos, incluyendo los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Indicaciones. Las resinas están indicadas en el tratamiento de la hipercolesterolemia y tienen una utilidad especial en los pacientes que no pueden tolerar otros fármacos. A pesar de que las resinas son menos eficaces que las estatinas, no causan hepatitis ni miopatías y se pueden administrar junto con otros medicamentos para conseguir efectos aditivos sobre las concentraciones séricas del colesterol.
Las resinas también se ha utilizado en el tratamiento de la diarrea crónica secundaria a la mala absorción de los ácidos biliares. Preparaciones. La colestiramina y el colestipol se comercializan en forma de polvo para su mezcla con agua o zumo inmediatamente antes de su administración, mientras que la colestiramina también se comercializan como una barra masticable. Para conseguir el efecto máximo sobre las concentraciones séricas del colesterol, estos medicamentos se deben consumir antes de cada comida y a hora de acostarse. El colesevelan es una nueva resina que se comercializa en forma de tableta sólida para su consumo generalmente de 2 veces al día, junto con las comidas. Reduce el LDL-C hasta cifras similares a las correspondientes a las demás resinas, al tiempo que su uso puede ser más cómodo ya que tiene un sabor más agradable. Ezetimiba. La ezetimiba es un medicamento único en el sentido de que inhibe la absorción del colesterol alimentario. Tras su administración por vía oral, la ezetimiba es absorbida en el intestino y después es metabolizada con formación del metabolito farmacológicamente activo ezetimiba glucurónido. Este metabolito activo es distribuido por la circulación hacia el intestino delgado, donde se localiza con las vellosidades e inhibe la absorción del colesterol biliar y alimentario. En varios estudios se ha sugerido que la ezetimiba actúa a través de la desestructuración de un complejo de 2 proteínas, la anexina 2 y la caveolina 1, que median el transporte del colesterol en las células del borde del cepillo intestinal. Tanto la ezetimiba como el complejo ezetimiba glucurónido tienen una semivida de 22 horas. Estos medicamentos son eliminados con la orina y las heces. Dado su mecanismo de acción exclusivo, la ezetimiba se puede utilizar de manera aislada o en combinación con una estatina en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Se comercializan con ese objetivo la combinación de la ezetimiba y la simvastatina con una dosis fija, así como la combinación de la ezetimiba con atorvastatina. Cuando se administra de manera aislada, la ezetimiba reduce las concentraciones del LDL-C en un 19-23%. En un estudio se consiguió una disminución incremental del 22% en el LDL-C cuando la ezetimiba se añadió a una estatina. Por tanto, la coadministración de la ezetimiba y una estatina pueden dar lugar a una reducción del LDL-C similar a la que se consigue con las dosis mayores de las estatinas, una circunstancia que puede facilitar la administración de estatinas con unas dosis más bajas para conseguir la disminución apropiada del LDL-C, con un riesgo menor de toxicidad por las estatinas. Se ha observado que esta combinación es eficaz en el tratamiento de las personas con hipercolesterolemia familiar o homocigota. La ezetimiba puede ser bien tolerada, aunque puede incrementar las concentraciones séricas de las transaminasas hepáticas, además de que algunos pacientes presentan cefalea y mialgias. Niacina, ácido nicotínico. La niacina y los derivados del ácido fíbrico se utiliza en el tratamiento de la hipertrigliceridemia y para incrementar las concentraciones del HDL-C en las personas con cifras demasiado bajas de esta lipoproteína. Los efectos y las propiedades de estos medicamentos se muestran en las tablas. Las dosis farmacológicas de la niacina inducen un efecto intenso sobre las concentraciones séricas de los lípidos. Este medicamento posee el espectro más amplio de efectos sobre los lípidos en comparación que cualquier otro fármaco. Química y farmacocinética. La niacina también se denomina vitamina B3. La pequeña cantidad de niacina que es consumida con los alimentos es convertida por el organismo en los cofactores enzimáticos necesarios para las reacciones oxidativas en el metabolismo de los sustratos energéticos y otros compuestos. Estos cofactores son la nicotinamida, adenina dinucleótido, NAD, y su derivado fosfatado NADP. La niacina es bien absorbida en el intestino y es metabolizada intensamente antes de su excreción renal. Mecanismos y efectos farmacológicos. La cantidad de la niacina consumida con los alimentos no induce ningún efecto cuantificable sobre las concentraciones séricas de los lípidos. El efecto farmacológico de la niacina sobre los lípidos requiere la administración diaria de dosis elevadas, varios gramos de este compuesto. Las dosis farmacológicas de la niacina reducen el LDL-C, la lipoproteína A y los triglicéridos, al tiempo que incrementan el HDL-C. La niacina actúa principalmente a través de la inhibición de la formación y la secreción de las VLDL hepáticas, que son el elemento transportador principal de los triglicéridos plasmáticos y el precursor de las LDL. El efecto de la niacina sobre la secreción de las VLDL se debe parcialmente a la inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo. Este efecto reduce el aporte a la circulación de los ácidos grasos libres que se utiliza en el hígado para sintetizar los triglicéridos con el objetivo de su incorporación en las VLDL. La inhibición de la lipólisis ha sido atribuida a la unión de la niacina a un receptor
acoplado a las proteínas G que se localizan en el tejido adiposo. La niacina reduce las concentraciones del LDL-C y especialmente las concentraciones de las partículas pequeñas y densas de las LDL asociadas a la aterosclerosis. Al mismo tiempo, la niacina incrementa las concentraciones del HDL-C, incluyendo las del componente beneficioso de las HDL, es decir, las HDL2. Indicaciones. Debido a sus efectos favorables sobre los lípidos séricos, la niacina ha sido aprobada para la reducción de las concentraciones de las LDL-C y los triglicéridos y para el incremento de las cifras del HDL-C en los pacientes con hiperlipemia primaria y la dislipemia mixta. En el estudio se observó que en los varones con hipercolesterolemia y la aterosclerosis, la niacina redujo el riesgo de infarto miocárdico, así como la mortalidad total. La niacina se combina en ocasiones con una estatina o con un fijador de los ácidos biliares para reducir las concentraciones de las LDL-C y retrasar así la progresión de la aterosclerosis en casos en los que la administración de un medicamento único es insuficiente. Sin embargo, no se ha demostrado el efecto beneficioso del tratamiento combinado sobre la mortalidad por causas cardiovasculares. La función de la niacina en el tratamiento de la deficiencia de las HDL es controvertido. Un ensayo clínico reciente tuvo que ser interrumpido prematuramente cuando se observó que la adición de la niacina con liberación extendida a la simvastatina en personas con concentraciones bien controladas del LDL-C daba lugar a un incremento de las cifras del HDL sin reducir adicionalmente la incidencia de complicaciones cardiovasculares. Los resultados obtenidos en este estudio confirmaron las dificultades de los investigadores a la hora de demostrar el efecto beneficioso clínico del incremento de las concentraciones de las HDL mediante el uso de medicamentos. La niacina también se ha utilizado para reducir el riesgo de pancreatitis en los pacientes con concentraciones muy elevadas de los triglicéridos. Es el único medicamento antilipémico que ha dado lugar de manera constante a la disminución de las concentraciones de la lipoproteína A y que se ha utilizado para este objetivo. Efectos adversos e interacciones medicamentosas. Las elevadas dosis de la niacina necesarias para reducir las concentraciones séricas de los lípidos dan lugar habitualmente a vasodilatación y enrojecimiento cutáneo, acompañadas de prurito y de sensación de calor y hormigueos. Este efecto se puede reducir mediante el pretratamiento con ácido acetil salicílico, al tiempo que el uso continuado de la niacina puede dar lugar a una cierta tolerancia a estos fármacos. Además, también es posible reducir sus efectos adversos mediante el uso de una preparación de niacina de liberación sostenida. En un pequeño porcentaje de pacientes, la niacina puede incrementar las concentraciones séricas de las transaminasas y causar una hepatitis. También puede dar lugar a problemas gástricos y al agravamiento de la úlcera péptica. A pesar de que la niacina puede incrementar las cifras de la glucemia y agravar la diabetes, en diversos estudios clínicos se ha demostrado que se puede utilizar en los pacientes con diabetes, dado su escaso efecto sobre las cifras de la glucemia. Por último, la niacina puede causar hiperuricemia y gota, derivados del ácido fíbrico, química y farmacocinética. Estos medicamentos son derivados de un ácido carboxílico de cadena ramificada denominada ácido fíbrico o fibrato. El primer medicamento de esta clase, el clofibrato, ya no es comercializado debido a su elevada incidencia de efectos adversos. En el momento presente se comercializan en Estados Unidos y en otros muchos países el genfibrosilo y el fenofibrato. El primer medicamento de esta clase, el clofibrato, ya no se comercializa debido a su elevada incidencia de efectos adversos. En el momento presente se comercializa en Estados Unidos y en otros muchos países el genfibrosilo y el fenofibrato, el genfibrosilo y el fenofibrato, el genfibrosilo y el fenofibrato sí se comercializan. Mecanismos y efectos farmacológicos. Los fibratos reducen las concentraciones séricas de los triglicéridos y del LDL-C al tiempo que incrementan las del HDL-C. Los fibratos inducen estos efectos a través de activación de un receptor localizado en el núcleo celular y que regulan la transcripción génica al receptor activado por el proliferador del peroxisoma alfa en el hígado y en otros órganos. El proliferador del peroxisoma alfa incrementa la transcripción de ciertos genes e inhibe la transcripción de otros. El efecto de los fibratos sobre las concentraciones séricas de los triglicéridos es atribuido a la expresión de la lipoproteína lipasa mediante el proliferador del peroxisoma alfa. Esta enzima se localiza en el endotelio vascular y cataliza la hidrólisis y la separación de los triglicéridos respecto a las VLDL, disminuyendo así las concentraciones séricas de los triglicéridos. La activación del
proliferador peroxisoma alfa también disminuye la expresión de un inhibidor de la lipoproteína lipasa, la apolipoproteína C3. Otro efecto de la activación del receptor del proliferador del peroxisoma alfa es la expresión de las enzimas que oxidan los ácidos grasos. Los efectos de los fibratos sobre el HDL-C son atribuibles a la expresión de las apoproteínas A1 y A2, mediada por el receptor proliferador del peroxisoma alfa. Estas proteínas son componentes importantes de las HDL. El receptor activado del proliferador peroxisoma alfa también incrementa la expresión de las proteínas del transporte del colesterol, transportadores casete de unión al ATP A1 y G1, implicadas en el transporte inverso del colesterol. El fenofibrato reduce las concentraciones séricas del LDL-C al incrementar la expresión de los receptores hepáticos de las LDL y al aumentar la afinidad respecto a dichos receptores. Ambos efectos a través de la activación del receptor activado proliferador peroxisoma alfa. Estos efectos pueden aumentar la captación del LDL-C por parte del hígado y reducir las cifras del LDL-C en el suero. El fenofibrato induce una reducción mayor del LDL-C en comparación con el gen fibrosilo. Indicaciones. El gen fibrosilo y el fenofibrato están indicados en los pacientes con concentraciones muy elevadas de triglicéridos superiores a 1500 miligramos por decilitro para prevenir la pancreatitis en los casos en los que el tratamiento alimentario no ha permitido reducir dichas concentraciones. El efecto beneficioso del tratamiento en las concentraciones moderadamente elevadas de los triglicéridos es menos claro, dado que en muchos casos es posible conseguir una reducción de los triglicéridos mediante una disminución del peso corporal y el ejercicio físico. Los medicamentos del grupo de los fibratos también han sido aprobados para reducir el riesgo de las cardiopatías coronarias en los pacientes con la tríada de aumento del LDL-C, disminución del HDL-C y elevación de los triglicéridos, así como también en los pacientes con una hiperlipemia que no ha respondido a las modificaciones en el estilo de vida ni a otros agentes farmacológicos. Sin embargo, se desconoce realmente la capacidad de los fibratos para prevenir la cardiopatía coronaria. En la mayor parte de los ensayos clínicos se ha observado que los fibratos no reducen significativamente las tasas de infarto miocárdico mortal y de mortalidad total. En un estudio en el que participaron 2.000 varones con hipercolesterolemia, se observó que el gen fibrosilo redujo la mortalidad asociada a la cardiopatía coronaria, pero no a la mortalidad global. En un ensayo clínico en el que se administró fenofibrato a pacientes con diabetes de tipo 2 y de dislipidemia mixta, este medicamento no redujo la tasa de infarto miocárdico total y no mortal. Por esta razón, algunos expertos sugieren que utilizar niacina más que un fibrato para controlar la dislipemia en los pacientes que no han respondido a otros medicamentos. Efectos adversos e interacciones. Los fibratos causan a menudo efectos adversos gastrointestinales y con una frecuencia menor deficiencias en las células de la sangre y otras reacciones de hipersensibilidad, tal como ocurre con las estatinas. Los fibratos también pueden inducir miopatía y rabdomiólisis, de manera que generalmente se debe evitar la administración combinada de estatinas y fibratos, o bien se debe utilizar con una gran prudencia. Los fibratos se pueden administrar junto con colesterolamina y colestipol, pero las dosis deben estar superadas más de 2 horas debido a que las resinas reducen la absorción de los fibratos. Fármacos utilizados frente a la hipercolesterolemia familiar y la deficiencia de leptina. Se comercializan varios medicamentos que tienen utilidad en el tratamiento de los pacientes con hipercolesterolemia familiar en combinación con las restricciones alimentarias y las estatinas. La lomitapida y el mipomersen. La lomitapida y el mipomersen actúan reduciendo la producción de las VLDL por parte del hígado y se utilizan en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota. En Estados Unidos solo los pueden prescribir los médicos y las farmacias certificadas por las normas de la FDA debido a la posibilidad que causen efectos adversos graves. La lomitapida inhibe la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos, que es esencial para la transformación de las VLDL y su secreción en el hígado. Este medicamento se utiliza como suplemento en la dieta y a otros fármacos hipolipemiantes para reducir el LDL-C, la apolipoproteína B y el colesterol total en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota.
La lomitapida causa efectos adversos gastrointestinales en la mayor parte de los pacientes y reduce la absorción de las vitaminas liposolubles A, D y E, así como la de los ácidos grasos omega 3. Estos nutrientes deben ser suplementados en los pacientes que toman lomitapida, de manera que es necesario el control de las concentraciones séricas de las enzimas hepáticas. Además, es embriotóxico y está por ello contraindicado durante el embarazo. La lomitapida es metabolizada por el citocromo CYP3A4, de manera que los pacientes tratados con este medicamento es necesario evitar el consumo de inhibidores de dichas enzimas. Por último, la lomitapida también aumenta las concentraciones de la warfarina. El mipomersen es un oligonucleótido antisentido cadena complementaria que se une al ácido ribonucleico ARN mensajero correspondiente a la apolipoproteína B, impidiendo así la síntesis de la ApoB, necesaria para la producción de las VLDL en el hígado. Este medicamento está indicado para reducir el LDL-C y a las ApoB en los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota y se administra mediante una inyección semanal. Puede incrementar las concentraciones séricas de las transaminasas hepáticas que deben ser vigiladas y muchos pacientes experimentan reacciones en el sitio de la inyección, sintomatología de tipo catarral, náuseas y cefalea. El evolocumab y el alirocumab, el evolocumab y el alirocumab, el evolocumab y el alirocumab son anticuerpos monoclonales frente a una enzima proteasa que destruye los receptores de las LDL en el hígado. Esta enzima se denomina proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9. Proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9. Proteína convertasa subtilisina quexina tipo 9. A través de este mecanismo se incrementa la captación hepática del LDL-C y disminuyen las concentraciones séricas del colesterol. Estos medicamentos se administran por vía subcutánea cada 2 semanas para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota o heterozigota y también utilidad en el tratamiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que no reciben un tratamiento adecuado con estatinas. Sus efectos adversos son las reacciones en el sitio de inyección y reacciones alérgicas, así como el aumento de las concentraciones séricas de las enzimas hepáticas. Deficiencia de la leptina. La leptina es un péptido hormonal liberado por el tejido adiposo que transmite al cerebro y a otros órganos información relativa a las reservas energéticas. En los pacientes con lipodistrofia, la ausencia del tejido adiposo da lugar a una deficiencia de la leptina y a unas hipertrigliceridemia, con depósito de grasa en órganos y tejidos distintos del adiposo, como el hígado y el músculo. La ausencia de la señal correspondiente a la leptina también induce un consumo calórico excesivo con una disfunción metabólica adicional, como la resistencia frente a la insulina. La deficiencia congénita de la leptina también puede ser debida a mutaciones del gen de la leptina. La metreleptina es un análogo de la leptina humana, difiere de ella tan solo con la sustitución de un aminoácido de metionina, que se produce mediante una biotecnología recombinante de Escherichia coli. La metreleptina se une al receptor de la leptina y lo activa con el consiguiente incremento de la sensibilidad frente a la insulina y la disminución en el consumo de comida. Se administra diariamente mediante una inyección subcutánea. Dado que tras su administración puede aparecer anticuerpos neutralizadores y hay un riesgo de linfoma, este nuevo fármaco también se utiliza únicamente bajo un protocolo específico. Combinaciones de medicamentos. Es posible utilizar combinaciones de medicamentos para el tratamiento del incremento de las concentraciones sanguíneas